Este programa llega a ustedes gracias a las aportaciones de nuestros colaboradores y amigos de ministerio. En Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8 en adelante, dice: Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán, el rey dio cuenta al rey y dijo: tu siervo ha recogido el dinero que se ha hallado en el templo y lo ha entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, y a Cabor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y así a siervos del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Hicán y Acbor, Safán y Asías, a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hija de Tibac, hijo de Asars, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella le dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que él mora todo el mal del que hablaba este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra ese lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro. Dile al que está a tu lado: por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció. Habla de ternura. Y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrá a ser asolado y malditos
rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te oí, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta: amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Hubieron unas palabras que llamaron mucho mi atención. Puede sentarse. Unas palabras que quedaron rebundando en mi mente constantemente cuando estuvimos hablando sobre la mujer de Samaria, la mujer samaritana, en Juan capítulo 4. Cuando Jesús le declara a esa mujer la adoración y le dice: créeme, mujer, que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará a Dios, porque dice la palabra de Dios: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Sigue diciendo el 24: Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. La mujer sabía que venía un tiempo, venía una temporada, venía alguien que iba a restablecer la adoración sobre ese lugar. Y he escogido el rey Josías por esa razón, porque al estudiar la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 13, Dios levanta a un joven que no es dado su nombre. Jeroboam se había levantado a rendir sacrificio en el altar pagano que había levantado para que el pueblo de Dios no fuera a la casa de Dios, a Jerusalén, a ofrecer sacrificio a Dios. Y inmediatamente Jeroboam entró para hacer sacrificio. Vino este profeta de Dios y dijo: oh altar, te partirás en dos y tus cenizas caerán sobre ti, y todos los sacerdotes que han ofrecido sacrificios serán quemados su hueso sobre ti. Cuando el rey levantó la mano para decir: apréndanlo, se le quedó la mano dura al rey. El profeta había dicho que Dios iba a elegir de los hijos de Isaí a uno llamado Josías, y que él iba a restaurar la adoración a Dios y el altar a Dios. Y hoy quiero hablar sobre restaurar la adoración a tu Dios, restaurar el altar de Dios. Si ustedes leen este capítulo, le voy a hablar un poco de la historia. Él fue elegido rey teniendo apenas 8 años de edad. 8 años tenía para gobernar. Tenía un reto muy grande por delante. A pesar de que era joven, mucha gente menosprecia a las personas que son jóvenes, a veces por su poca experiencia, a veces por no tener madurez. Pero yo quiero decirte algo, yo quiero aclararte algo. Cuando Dios decide levantar una generación, la levanta, hermano, no importando la edad, no importando el tiempo, no importando lo que pase. Dios levanta esa generación para restaurar su adoración. Nuestra capacidad no se mide por nuestro conocimiento delante de Dios. El conocimiento delante de Dios depende de la entrega, no de la capacidad humana.
No de lo que un hombre sepa o de lo que una mujer sepa, sino depende de la entrega. Dios le interesa, a Dios busca las personas que se entregan de corazón, las personas que adoran de corazón, las personas que aplauden de corazón, las personas que cantan de corazón, las personas que predican de corazón, las personas que asisten a su casa de corazón. Eso es lo que Dios busca. Hay personas que hacen las cosas por obligaciones. ¿Por qué dirán? ¿Por qué me van a decir? ¿Qué va a pasar? Cuando hacemos las cosas para Dios, tiene que ser de corazón. Si no es de corazón, Dios no lo recibe. Si no es de corazón, no va a llegar, no va a pasar del techo. Pero cuando nos paramos, cuando podemos cantar, cuando podemos abrir nuestra boca, cuando podemos predicar, cuando podemos aplaudir, cuando nos podemos parar de nuestro asiento, si lo hacemos de corazón, yo estoy seguro que Dios lo va a recibir. Dios lo va a recibir. Dios lo va a recibir. Una de las exigencia que Dios puso en nuestras vidas fue esta. Siempre existía una pregunta: ¿por qué me llamaste tan joven? ¿Cuál era el propósito? Y yo creo que, hermanos, aquí está el propósito. ¿Sabes cuántos reyes habían pasado desde que Dios había dado el reino a Rehoboam, que era hijo de Salomón? Él le dio 2 tribus y 10 tribus quedaron en manos de Jeroboam, de las tribus de Israel. Y Jeroboam había hecho pecar, y Dios declara muchos años antes: viene una generación, viene un hombre que va a nacer de tal lugar, viene una generación que va a establecer mi trono, que va a hacer mis reglas, que va a establecer algo. Yo creo, hermanos, fielmente se lo digo de todo corazón, que si Dios hoy te ha levantado, te ha llamado, te ha tocado con su Espíritu Santo, es porque tú eres la generación de este tiempo, es porque tú tienes el corazón de este tiempo, es porque Dios te ha llamado para este tiempo. Dios pudo haber elegido a otro rey, pero Dios hizo una declaración. Yo no sé si aquí en La Vega hubo una declaración. Alguien me dijo, alguien me comunicó que en el 2002 Dios trajo a un hombre a este lugar, y que ese hombre dijo: quiero decirle algo, yo no conozco La Vega, yo no sé cómo es La Vega, pero Dios va a levantar un pueblo en el centro de esta ciudad que va a conocer mi reino, que va a conocer mi reino. Diga conmigo: yo soy ese, porque yo lo hago de corazón. Ahora dile al que está a tu lado: si no es de corazón, no lo haga, porque no sube ni siquiera al techo. Si vas a aplaudir a Dios, tienes que hacerlo de corazón. Si vas a alabar a Dios, tienes que hacerlo de corazón. Hubo algo que me llamó la atención. El libro, la ley, estaba perdida en la casa de Dios. Piense esto un tiempo. De estos libros de la ley de Jehová, que eran los 5 libros, el Pentateuco, no había muchos escritos. Y el libro que concedía la regla para hacerle fiel a Dios estaba perdido. Y estaba perdido en la casa de Dios. Analice por un tiempo cómo entonces hacían los cultos, cómo hacían la liturgia por una costumbre, cómo se llevaba un rey por una costumbre. A nadie le interesaba agradar a Dios. Muchas veces estamos en la iglesia, muchas veces pertenecemos al pueblo de Dios, pero nuestro interés primordial no es agradar a Dios, sino sentirnos nosotros bien. No nos interesa lo que Dios nos pueda decir en su palabra. Y la pregunta al encontrar este libro
El rey, cuando le leyeron las leyes, dice la palabra de Dios, que clamó, rasgó sus vestidos. Aunque era muy joven, tenía el corazón de hacer las cosas con pasión para Dios. Había recomenzado la construcción del templo de nuevo, porque el templo había sido destruido. Había comenzado de nuevo a convocar lo que era de Dios. No era un trabajo fácil, no era nada sencillo. Y hoy yo quiero hablar sobre esa restauración, hermanos. El libro de los Hechos no se ha terminado. El libro de los Hechos no se ha terminado. Dios solo está esperando que se levante una generación, que se levanten hombres y mujeres de corazón para seguir escribiendo los hechos, para que la palabra de Dios tome vida en mano de esa generación, para que esa generación declare lo que se necesita. Yo me pregunto, hermanos, ¿seremos nosotros esa generación? La mujer samaritana sabía que iba a venir un Cristo y que iba a declarar esa palabra. Ahora a ti, vegano, a ti que tienes mucho tiempo en el evangelio, a ti que sigues a Cristo, yo te hago la pregunta: ¿estás esperando el tiempo del avivamiento o entiendes que el avivamiento va a venir a través de ti? Entiende de que esta ciudad Dios la va a cambiar a través de ti. Entiende. Hay cosas que nos dan tranquilidad en nuestras vidas, y es tomar decisiones de nuestra propia cuenta y llevarla a cabo. Eso nos da una tranquilidad a nosotros. Una persona queda intranquila cuando no puede tomar decisiones de su propia cuenta. Pero hoy estamos tranquilos porque tomamos decisiones de nuestra propia cuenta. Pero nuestras decisiones no necesariamente son las decisiones que nos llevarán al propósito de Dios. Dice la palabra de Dios que hay caminos que parecen bien para el hombre, pero su final. Lo que importa aquí es cómo vamos a terminar. Lo que importa aquí es lo que va a pasar al final. Lo que importa aquí es lo que Dios va a hacer en los próximos días. No lo que yo he elegido, no, sino lo que Dios quiere que yo haga en esos días. Y ese rey tomó la decisión de no tener el control, sino de darle el control a Dios. Y es lo que hoy debemos hacer nosotros en nuestras vidas. Darle el control a Dios. Darle el control a Dios. Darle el control a Dios. ¿Habrá alguien aquí que quiera dejarse guiar por Dios? Este rey hizo algo que nosotros tenemos que aprender: la justicia de Dios. David decía en su Salmo 19 que la justicia, hermano, era vida, más preciado que el oro. ¿Qué es la justicia de Dios? Es cuando Dios dice: esto se hará de esta forma. Yo juzgaré por estas reglas, por estas leyes. Pero el problema es que no amamos la justicia de Dios, porque muchas veces esa justicia corta en nuestras vidas cosas que a nosotros nos agradan. Y mientras nosotros amemos la injusticia, Dios no estará con nosotros. Nosotros tenemos que amar la justicia de Dios, aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando este rey pudo tener la oportunidad de leer las leyes de Dios por cuales Dios iba a juzgar el pueblo, él entendió algo. Primero dijo: perdóname. ¿Sabe? Muchas veces estamos nosotros haciendo algo en nuestra vida que a Dios no le agrada, y ni siquiera tenemos la delicadeza de decir: Señor, perdóname, yo no lo quise hacer. Lo dejamos así, seguimos igual, continuamos igual, y después volvemos y lo hacemos peor, porque es que ya nuestro espíritu se está acostumbrando a ser injusto, a no obedecer la justicia de Dios. Y Dios ama el corazón de una persona quebrantada.
Isaías 57 versículo 15 lo dice, que el Altísimo habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Cuando habla de quebranto, habla de la persona que sabe y ama la justicia de Dios, que aunque sabe que la espada de Dios lo puede cortar, dice: Señor, si lo tienes que hacer, hazlo. Yo amo tu justicia. Pero queremos quedar bien delante de los demás para no ser injusto. Y algo que tenemos que aprender es que es mejor quedar mal delante de las personas, pero no mal delante de Dios. Porque nuestra vida depende de Él, nuestro caminar depende de Él, nuestro respirar depende de Él. Todo lo que hacemos depende de Dios. Por tanto, mi hermano, yo quiero decirte que venir, pertenecer a la casa de Dios es importante. Es algo que merece un puesto en las cosas de Dios, pero tiene que ser ganado. El lugar en el reino de Dios tiene que ser ganado. Si no hay entrega, no hay nada. Si no hay pasión, no hay nada. Solamente, hermanos, solamente cuando nos apasionamos podemos recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Solamente cuando queremos buscar podemos recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces cambiará todo lo que somos, cambiará todo lo que hacemos, porque lo hacemos con una pasión para Dios, lo hacemos con entrega para Dios, y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pasó algo con este rey. Al enterarse de lo que Dios iba a hacer en la ciudad, él fue al lugar donde el profeta había dado la profecía, Betel, hermanos, y quemó el altar, quemó los profetas de Baales y de Acera encima de ese altar. Dice la palabra de Dios, para que se cumpliese la palabra dicha. Y murió en una batalla, pero lo enterraron al lado de sus padres. Pero Dios trajo el juicio para esa ciudad. La ciudad de La Vega. Dios quiere movilizar, hermanos, el centro de esta ciudad con un pueblo que ame la presencia de Dios. Pero por nuestras ocupaciones hemos abandonado eso. No hemos acomodado y hemos abandonado los principios, las cosas claves, la búsqueda, la entrega, la pasión por hacer algo para Dios. Y la comodidad va a permitir que suceda algo en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Que Dios borre esta generación y busque otra. En nuestra mano está la decisión de si lo que Dios va a hacer lo va a hacer con nosotros o lo va a hacer con otra generación. Señor, no permitas que yo pase mi vida, mis años de fuerza, sin que yo vea tu propósito. Ponme en la brecha, ponme en el lugar donde tú quieras verme. Si no hay pasión, ponla en mi vida. Si no hay amor, ponla en mi vida. Pero yo quiero cumplir tu propósito sobre esta ciudad.